Tras el cese de la emergencia sanitaria y luego de 2 años sin actos masivos, el próximo 1 de mayo el PIT-CNT realizará el acto del marco del Día Internacional de los Trabajadores. La consigna es por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, salario y en defensa de la seguridad social. El acto se cerrará con la oratoria de Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, tras reincorporarse al cargo luego de la licencia que él mismo solicitó. Este 1 de mayo está enmarcado en momentos en que la inflación se aceleró, supera el 9% en el año móvil y que las medidas que tomó el gobierno son, a juicio del titular de la central, cortijo y su combo. También esta instancia llega luego de la derrota de la papeleta del sí en el referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿Cómo se para el PIT-CNT en este escenario? ¿Cuáles son los reclamos hacia el gobierno? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Abdala, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Abdala, le ha tocado reincorporarse al PIT-CNT luego de la licencia que solicitó. El tema por el cual solicitó esa licencia ya ha sido suficientemente discutido. Lo que le quiero preguntar solamente para pasar por ese asunto es, ¿qué le dejó todo eso que pasó? Bueno, una experiencia importante, un agradecimiento al respaldo de mis compañeras y compañeros del PIT-CNT, que habían ya resuelto por unanimidad el otorgarme esa licencia especial en la función de presidente y por unanimidad también mi reincorporación, un sentido bien grande, digamos, de la responsabilidad y de que lo que nosotros hacemos, prácticamente habiendo dedicado una vida completa a la defensa del interés de los trabajadores, bueno, es importante y hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Básicamente esa es la experiencia más grande, ¿no? La otra pregunta para cerrar este asunto es, cuando usted solicita la licencia, había otros 2 cargos que ocupaban dentro, se puede llamar de un triunvirato de conducción del PIT-CNT, que es el vicepresidente y la secretaria general. ¿Por qué en esa instancia se decidió que Diverio, que no integraba justamente ese espacio, llegara a integrar de alguna manera ese triunvirato de conducción del PIT-CNT durante su ausencia? Bueno, de alguna manera para tratar de mantener los equilibrios, digamos, que hay en el PIT-CNT. Yo soy de una organización que viene, digamos, de la industria manufacturera. Trabajo, digamos, en la misma. La UNRWA es una organización que abarca todos los productos y servicios del metal. Daniel está en la construcción, digamos, son actividades similares, y también desde una perspectiva de cómo influye, cómo se interacciona, de dónde tú venís y cómo pensás, digamos, era importante que hubiera alguna compañera o compañero que estuviera también en ese asunto, y bueno, ahí definimos que Daniel cumpliera esa función, que lo hizo. ¿No alcanzaba con la vicepresidencia y la secretaria general para construir eso, sabiendo que además su licencia era a corto plazo? Sí, sin duda. Para mí, tanto Elvia como José lo están desempeñando una labor bien importante, pero bueno, los dos son de la actividad pública, digamos, Elvia en la educación, naturalmente, José en la administración central, y bueno, y de alguna manera para mantener esos equilibrios estaba bueno que estuviera Daniel, que viene de un gremio muy parecido al mío, digamos, desde el punto de vista laboral y desde todo punto de vista, ¿no? También filosófico, digamos. También, ¿no? exactamente. Abdala, estamos en un momento particular, lo decíamos afuera de micrófonos y también en la introducción. Hay una aceleración de la inflación. Hay unas reuniones que se llevaron adelante el viernes con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero antes de ir al detalle de esos encuentros, ¿cómo evalúa, qué lectura hace de este escenario en este momento, justamente con una aceleración de la inflación en el 9%, 4% en lo que va del año, 1% en el último mes? ¿Qué valoración hace? Bueno, uno, cuando se elevan los precios internacionales de las materias primas que nosotros exportamos, al principio dice, bueno, esto es una buena noticia para el país, porque de alguna manera la elevación de esos precios de las materias primas van a generar el ingreso de divisas, de recursos para el país, y eso es una cosa buena. Pero cuando después se detiene un poco y ubica un ojo crítico, digamos, a toda la organización económica
latinoamericana y mundial, al final de cuentas, muchas veces cuando se dan esas subas de precios que a veces están sometidas, digamos, a movimientos especulativos globales, digamos, al final de cuentas termina pagando el pato el laburante, el trabajador que vive de un ingreso fijo, o que está desempleado, o que está en la informalidad, o el jubilado, porque se tiene la tendencia, pasa expresamente, por ejemplo, en el rubro de la carne, o en general más en el rubro alimenticio, cuando pasan esas cuestiones de que suben los precios internacionales de las materias primas, los sectores que controlan el andamiaje económico en ese caso trasladan esos precios al mercado interno, y al final el que termina pagando los platos rotos es el consumo interno. Entonces, yo siempre me cuestiono la importancia de una estrategia de desarrollo, que el país pueda hilvanar, inclusive construir los acuerdos necesarios para poder hilvanar una estrategia de desarrollo que diversifique la matriz productiva, que genere garantías para la buena vida de la gente, que no quede la gente sometida a estos movimientos especulatorios de suba de precios que le depredan su salario. Y bueno, en ese sentido yo creo que hace falta pensar una estructuración económica del país sin tanto desequilibrio de poder, sin tanto oligopolio que termina definiendo precio al antojo, con más democracia desde el punto de vista de la propiedad y de la gestión. Siempre razón lo mismo, ¿no? El otro día entrevistamos al contador Danilo Astori el jueves, y hacía referencia a una preocupación que en él ya venía de antes, que es el tema de la concentración, en particular cuando hablamos de las superficies de supermercados. Para darlo ejemplo, sin decir Gregré, para decir Gregorio, digamos, ¿qué se podría plantear en ese escenario, sabiendo que la realidad es esta que tenemos hoy por hoy? Cuando yo me refiero justamente a los oligopolios, tú lo tenés que analizar, podría decirse cadena productiva por cadena productiva. Hay cadenas productivas donde el núcleo, el punto neurálgico de la producción está en la producción primaria. En otras cadenas productivas el centro que define es la producción industrial, tomemos por caso los grandes frigoríficos. Y en otros casos el elemento que termina de definir precio es la estructura de la distribución, la venta, la gran superficie y la logística que trae aparejado. Bueno, entonces el punto para mí ese es un factor de incorporar la discusión, pero hay que hacerlo más general, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la industria frigorífica, ¿está bien o no para los productores, que muchas veces hay también pequeños criadores que están asociados a esa dinámica, ¿está bien o no que el país, hecho con eficacia, con eficiencia, volviera a tener algo como alguna cuestión parecida a lo que fue el frigorífico nacional, que ayude, digamos, desde ese punto de vista? Desde el punto de vista de la comercialización, ¿está bien o no que aparezcan formas alternativas de comercialización? Viste que está el mercado popular de subsistencia, que ellos logran acortar la cadena y tienen una asociación más directa con los productores, y al final a mucha gente les llega más barato el producto. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo, que es pensar la economía política del país de modo que hayan instituciones y elementos que ayuden a los más vulnerables, ¿no? Resuelto el diagnóstico de cómo está la situación económica hoy, vayamos a las medidas que se han tomado por parte del gobierno. Hubo unas medidas que se tomaron con respecto al asado, a un tipo de asado, a un tipo de corte de carne en realidad, y luego también a una reducción en pan blanco, galleta de campaña, fideos y pasta. Y además, luego se anunció el lunes pasado un aumento de salarios para el sector público, para una parte del sector público y también para jubilados y pensionistas. ¿Qué evaluación hace de esos anuncios hasta ahora del gobierno? ¿Son suficientes para paliar la situación actual? Bueno, nosotros hemos dicho que estaba bien que apareciera esta preocupación en las deliberaciones del Poder Ejecutivo. Pero realmente sobre las medidas que se han tomado hemos declarado en el secretariado del PICNT, y eso se nos confirmó en la conversación con el ministro de Trabajo, que realmente son decisiones insuficientes si se quiere ayudar a que la gente pueda tener un consumo, digamos, más adecuado, pueda parar la olla, pueda llegar a fin de mes de otra manera. Son absolutamente insuficientes. En primer lugar, porque se anuncian medidas ahora en abril que son efectivas recién en agosto. Eso es lo primero que la gente debe tener en cuenta. El anuncio era un aumento a partir de julio que se cobraría en
claro, en los hechos la gente recibe esa liquidación, digamos, en las condiciones del anuncio que hizo el Poder Ejecutivo cuando cobra el mes de julio, que es en agosto. En segundo lugar, que al principio nosotros teníamos alguna duda en torno a eso. Entonces la resolución que tomamos, bueno, vamos a pedir una reunión al ministro de Trabajo para consultar al detalle cómo es esto. Se trata de un adelanto a cuenta. Es decir, no es un ajuste. A cualquier trabajador de la Administración Central que le toque ahora, en julio, este 2, se lo van a descontar en el próximo ajuste en enero. Entonces, en realidad no se trata de ajuste ninguno, sino de un adelanto, de una cuota parte X, de un ajuste que igual tendría en el mes de enero. Pasando en limpio, supongamos que un trabajador público recibiría un ajuste el 1 de enero del 6%, va a ser de 4%. Exactamente. Digamos que ahí en el Consejo de Negociación del Sector Público, la capacidad de elección que tienen los trabajadores, porque nosotros le preguntamos al ministro, ¿esta cifra puede cambiar? No, esto no puede cambiar, decía él, ya fue definido por el Poder Ejecutivo. Bueno, pero entonces, ¿cómo se respetan los mecanismos de negociación colectiva? Porque ustedes adoptan una decisión, la comunican y después convocan al Consejo de Salario. ¿Qué margen tiene la parte trabajadora para decir, bueno, lo podemos aplicar así o asá, o en vez de un 2 puede ser un 3? ¿O qué margen tiene para decir, bueno, estamos de acuerdo con el 2, pero no lo descuentes en enero? No, así ya está resuelto. Entonces, hay un problema allí de vulnerar en cierta medida los ámbitos de negociación colectiva que están previstos por ley. El Consejo de Salario es un ámbito donde efectivamente se negocia salario, normativa laboral, condiciones de trabajo, y aquí en este caso el gobierno, digamos, ha comunicado unilateralmente una decisión y luego convoca al Consejo de Salario. ¿Cuál es el margen de elección o de influencia que tienen los trabajadores en eso? ¿Sabés cuál es? ¿De dónde se descuenta ese 2? Es lo único que se puede elegir. Si se descuenta del ajuste, si se descuenta de la recuperación, si se descuenta del correctivo, que es cosa que se va a trabajar en esos ámbitos. Ahora, no es un ajuste lo que el gobierno va a hacer, es un adelanto a cuenta. Uh-huh. En tercer lugar, que para nosotros, por eso hicimos una propuesta en ese sentido, era una cosa bastante relevante, estaría bueno que tocaran el salario mínimo nacional. Porque a pesar de que a nivel de todos los gremios, en la actividad privada se rigen por los salarios mínimos por categoría que surgen de los consejos de salario, y en la administración central hay otros salarios, el salario mínimo nacional no deja de ser una referencia para mucha gente que de repente está en la informalidad, que hace una changa, que presupuesta un trabajo y toma como referencia ese salario. Y no, ellos lamentablemente ya nos dijeron que no están de acuerdo en mover nada del salario mínimo nacional hasta enero, porque eso podía ser, digamos, un elemento que ayudara, ¿viste? Uh-huh. Entonces, ahora, Marcelo, en el sector privado, lo último... Sí. ¿Cuál es la dificultad que tiene el Poder Ejecutivo? Bueno, ellos anunciaron la intención de también hacer un movimiento a partir del 1 de julio de este 2% para las distintas ramas de actividad, especialmente pensado, me imagino yo, para aquellos sectores cuyos correctivos son más lejos, que son los que están más vulnerables ahora. Pero eso no lo resuelve el Poder Ejecutivo solo, porque por cómo funciona la negociación colectiva, que cuando el Estado hace de patrón, hace de empleadores mano a mano, el empleador y el trabajador, en el caso de la actividad privada es un triángulo, está el Estado, están los trabajadores, está la patronal. Si el gobierno dice que esto iba a ser una sugerencia. Sí, y bueno, lamentablemente, viste que las cámaras ya han dicho que no están, en general no están dispuestas a nada, por tanto en realidad tampoco tiene efecto, ¿no? Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero quería hacer esta pregunta antes, que es, cuando se estaba analizando qué hacer en este escenario, muchos planteaban que el gobierno iba a ir por el lado de ajustar IVA, ajustar cuestiones que tienen que ver con la canasta básica. En este caso el gobierno decidió ir por el lado de los salarios, el presidente lo dijo, de poner dinero en el bolsillo de los uruguayos. De esa vertiente, ¿esta opción fue la mejor? Yo creo que hay que trabajar en los dos sentidos, ¿no? Es decir, si tú ves que de alguna manera los precios se están exorbitando, que hay un traslado rapidísimo, digamos, de las referencias de los precios internacionales al mercado interno, cuando esos productos se produjeron antes, cuando habían otros precios, etcétera. Bueno, en realidad, si vos querés una política integral, tenés que trabajar sobre los precios, sobre las formas de distribución, sobre achicar la formación de precio, ponerle achique. Se puede manejar lo del IVA, hay que tomar medidas de que eso efectivamente le llegue a la gente. Claro. Porque si no se rebaja el IVA pero se mantiene el mismo precio y en realidad la gente ni se da cuenta. Y también trabajar sobre los salarios, pero obviamente que se requiere una postura mucho más integral, y desde la perspectiva nuestra, tú te acordás que en el 2021 nosotros habíamos dicho que los criterios del Poder Ejecutivo en el Consejo de Salarios se quedaban cortos. Uh-huh.
porque ellos pronosticaban una inflación tan baja que en definitiva podía pasar que inclusive en el marco de sus propias pautas hubiera rebaja salarial, que es lo que no quería o decía no querer el Poder Ejecutivo. Lamentablemente la vida nos dio la razón, ¿no? Es decir, hoy por hoy tenemos una situación en la cual estas medidas para nosotros son insuficientes. Hemos planteado la posibilidad de seguir conversando para ampliar la canasta de medidas y bueno, obviamente que eso fortalece también la necesidad de un gran 1 de mayo, porque está bueno que la gente exprese democráticamente y libremente su situación, ¿no? Ahora, con respecto a la parte salarial, para el PIT-CNT, ¿qué hubiese sido un número que alejara ese concepto de absolutamente insuficiente? ¿Qué porcentaje podrían ubicar? Siempre hablando para trabajadores activos, ¿no? Por más está el tema jubilados también, pero claro, que además ajustan por índice medio y todo eso está vinculado de alguna manera, pero ¿cuál sería un porcentaje en el que ustedes dirían, bueno, para afrontar este escenario, esto es bienvenido? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las pérdidas no se están originando solamente ahora por esta alza en los precios, carestía o la situación que estamos teniendo ahora. Nosotros ya venimos arrastrando una pérdida que viene del 2020 y del 2021, ¿no? Sí, del periodo puente. Exactamente. Para mí lo central allí es directamente determinar al detalle la magnitud de la pérdida, y para que esa magnitud de la pérdida se empiece a solventar a partir de un compromiso que hizo el gobierno que no iba a generar una condición de rebaja salarial. Ya llevamos 2 años y pico de condición de rebaja salarial. En definitiva hay que ir a una negociación de fondo desde el punto de vista de cómo se recuperan las pérdidas observadas, no solamente ahora, sino en el año 2020 y en el año 2021. Yo espero que estos consejos de salario que se han convocado, en particular en la administración pública, porque en general los consejos de salario de la actividad privada, la inmensa mayoría van a empezar a conversar el año próximo. Hay una ronda de consejos de salario, bueno, pero ahora hay que ponerse las pilas con la recuperación del salario real, porque en definitiva llevamos la mitad del periodo de gobierno con rebaja salarial. Entonces, si en realidad ya el gobierno no ha estado en condiciones de cumplir su palabra de que no se iba a deteriorar el salario real. Entonces, para mí hay que determinar al detalle la pérdida del año 2021, por ejemplo, y empezar a ver cómo eso se recupera, que van a haber porcentajes de recuperación importantes si es que se cumple con ese compromiso en los últimos 2 años de gobierno, ¿no? Iba a decirte en el momento de la respuesta que me estabas gambeteando, pero en realidad planteas el final de que hay que analizar cuánto se perdió. Toda la pérdida. ¿Tienen un estimado? Porque además sobre eso también hay discrepancias. Hoy día, porque claro, lo que falta son, de alguna manera, como estamos en medio de un semestre, no falta todavía no se puede determinar al detalle porque faltan algunos meses de inflación pero nuestros compañeros de la administración pública hablaban de un entorno de un 6% de pérdida, ¿no? Porque el año pasado... El gobierno dice que será 1,9. Bueno, ahí hay que ver cómo diablo se hace la cuenta, porque el año pasado ellos no tuvieron ajuste por inflación, a partir del 1 de enero del año pasado. Lo que pasa es que acá también hay que aclararle al oyente, Abdala, que hay una diferencia. Hasta el 2020 se ajustaba el 100% de la inflación del IPC pasado, y ahora es una proyección del IPC a ocurrir en los próximos 12 meses. Sí, además del tema de que el gobierno hubieron cambios, digamos, desde el punto de vista de qué es la variable que se toma. Ellos no hablan más de IPC para el funcionario de la Administración Central, sino que hablan de índice medio de salario, que es como calcular contra la misma evolución de... Entonces hay problemas en ese sentido. Cuando se hizo el cambio, tú decís bien en ese sentido, de la inflación pasada a la proyectada, ahí se produjo un buraco, una pérdida, digamos, importante, porque una cosa es la inflación real y concreta que hubo, y otras cosas son las estimaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo, que nosotros hemos dicho se están quedando cortas con la realidad. Ahí se produce el problema justamente en el 2021. Pero entonces en el sector público, salvando las diferencias, estamos hablando del entorno del 6%. Con un ajuste más o menos estás hablando de un no menos del 6% de diferencia. Bien, y además está... Es decir, si este 2% se deduce de la recuperación necesaria, capaz que ahora tienen a partir del 1 de julio 2% que cobran en agosto, y después la recuperación tiene que ser del 4%, ¿no? Claro. Bueno, que sería, a juicio de lo que he escuchado de personas de COFE, por ejemplo, un planteo bienvenido, digamos, de que este aumento fuera no a cuenta de enero y se corrigiera la recuperación. Porque justamente está ese otro factor, la recuperación. Cuando se firmó el periodo puente,
se acordó, se sabía que iba a haber pérdida salarial, porque allí lo que se manejó es mantener el empleo por sobre el salario. Lo que ocurre ahora es que hay diferencias sobre la recuperación. La pregunta, a boca de jarro, ¿crees que en estos años que restan de esta administración se va a recuperar el salario que se acumuló en pérdidas en estos últimos 2? Ese es el compromiso que hizo el gobierno. Te estoy preguntando si vos crees que va a pasar. Yo creo que va a ser difícil. Yo tengo la opinión que va a ser difícil porque me refiero no solamente para la administración pública, es para la inmensa mayoría de la población trabajadora, que además la mayoría está en el sector privado. Si tú no pasás estas cuestiones por el tamiz de la negociación colectiva, no sabés, y los acuerdos son por rama de actividad, y el gobierno en ese sentido tiene un rol relativamente diferente porque se guarda a la espera de si en vez de un acuerdo hay que hacer una votación, y ahí es central el criterio que establezca el Poder Ejecutivo, pero al final los contratos, los convenios colectivos son obrero-patronales desde el punto de vista del convenio, ¿no? Uh-huh. Entonces yo veo complejo, digamos, que se haga en el último periodo lo que no se hizo en 5 años, ¿no? Uh-huh. Pero eso va a depender mucho también de la negociación, de la unidad, de la lucha de los gremios, que naturalmente van a plantear en ese sentido las cosas, ¿no? Y cuando vos te estás refiriendo, digamos, al acuerdo del 2020, es importante tomar nota que la declaración que hace el PIT-CNT sobre los aspectos salariales contenidos en ese acuerdo fueron considerados globalmente insuficientes, digamos, y sí acordamos nosotros con que el Poder Ejecutivo utilizara las prórrogas en el seguro de paro, las extensiones, es decir, que se hiciera todo lo posible para que la gente no quedara desenganchada del lugar de trabajo. Pero desde un punto de vista salarial, como nosotros sabíamos que ahí se iba a producir una pérdida importante, lo considerábamos globalmente insuficiente. Lástima que para la negociación del 2021, donde ya se notaba que había las condiciones de comenzar a recuperar, la propuesta del Poder Ejecutivo fue tan magra que ahora le tienen que agregar este 2% como sugerencia a las patronales. Esto es lo que nos da la razón nosotros, no es solamente de lo que está pasando ahora, sino de lo que dijimos el año pasado sobre las pautas del Poder Ejecutivo. Para cerrar este tema, el viernes se reunió el Consejo Superior del sector público-privado. ¿Cuál es el ambiente? Recién comentabas que las cámaras empresariales han tomado aparentemente una posición. ¿Cómo se advierte que pueda transcurrir esta negociación, que fue una sugerencia del Poder Ejecutivo? Bueno, justamente hoy a las 12 del mediodía nosotros tenemos una reunión con todos los gremios involucrados en la negociación pública, en la negociación colectiva de públicos y de privados. Vamos allí a plantear las opiniones que ha manifestado el PIT-CNT al respecto de esto, y vamos también a estar muy atentos de cómo la están viendo los distintos gremios, cuáles son las problemáticas, cuáles son los énfasis, de modo de tomar en cuenta eso, no solamente para eventuales planteos hacerle al Poder Ejecutivo, sino hasta para el propio 1 de mayo en la movilización, ¿no? Ahora, ¿crees que desde el sector privado, ante esta invitación del gobierno, en una situación determinada, es posible que no se llegue a un acuerdo? Bueno, la gente nuestra, en aquellos casos en donde mayor deterioro salarial se está observando, que es en los que tienen los correctivos más lejanos, hay gremios nuestros que firmaron correctivo semestral, correctivo anual, que eso le implica cierta garantía de rehacerse de las pérdidas de inflación un poco más rápido, que sin duda van a acompañar el planteo que hizo el Poder Ejecutivo y van a tratar de que la patronal ponga, aunque más no sea, ese adelanto a cuenta ahora que les da algún grado de oxígeno a la gente, ¿no? Pero digamos que eso va a ser parte de las negociaciones por rama de actividad, que son libérrimas, son absolutamente autónomas y pueden haber situaciones bien distintas en cada rama, ¿no? Lo que haríamos nosotros hoy, que reunimos a todos los sindicatos para informar lo que pasó en la reunión con el ministro de Trabajo, más allá que es de público conocimiento, comentar las posiciones que adoptó el PIT-CNT, pero también escuchar mucho, bueno, nosotros tenemos este problema, este otro, acá la mano viene así, viene allá, para armar una composición de lugar de todos los gremios. Y eso es hoy mismo a las 12 del mediodía en el complejo Sutel. Roxana. Buenos días, Abdala. Yo le quería consultar de algo que hablábamos al inicio del reportaje, que es, bueno, sobre este acto del 1 de mayo, un acto que está marcado justamente por una vuelta a la presencialidad. ¿Cómo lo están preparando y qué esperan para este acto del 1 de mayo? Muy buenos días. Mirá, se está trabajando en todos los plenarios departamentales para desarrollar grandes actos en cada departamento. Ya ha ido la propaganda, han ido la consigna central, las formas de organización.
Y aquí en el área metropolitana nosotros apostamos a una movilización masiva, que sea enorme. Vamos a combinar algunas de las cuestiones que hicimos en el 2020 y en el 2021, que son grandes caravanas de vehículos circulando por la ciudad. Pensamos una por el eje norte de Montevideo, que en general está saliendo ahí de la Plaza Colón, otra por el eje oeste y otra por el eje este, donde además participaría toda la gente del área metropolitana, no solamente de Montevideo, sino, bueno, en fin, para el lado del oeste, Libertad, Ciudad del Plata, desde Canelones para acá, la costa. Y estaríamos confluyendo estas 3 caravanas allá en la Plaza 1 de Mayo, en horario de la mañana, y luego marchando por Avenida del Libertador hasta Avenida del Libertador y La Paz, donde va a ser el acto central. Se espera una concurrencia masiva, se está trabajando en asambleas, en conversaciones en los barrios para preparar, digamos, este 1 de mayo. Y van a hacer uso de la palabra 2 compañeras, la compañera Fernanda Aguirre, responsable nuestra de Derechos Humanos del PICNT, la compañera Elvia Pereira, secretaria general, y quien habla, digamos, también va a hacer uso de la palabra allí en el 1 de mayo. La verdad que se espera un acto bien grande, no solamente porque es la primer concentración 1 de mayo luego de la pandemia, sino porque, bueno, esta situación de carestía, esta situación de dificultades, creo que va también a ayudar a que haya mucha gente. ¿Se espera que mucha gente sea una señal también? Y sí, yo creo que al final de cuentas, a la hora de establecer un diálogo, una confrontación de ideas desde el punto de vista de desarrollar propuestas, también es muy a vos en los consejos de salario se nota clarísimo. Respetan las propuestas que tenés de acuerdo a qué nivel de unidad, organización y conciencia tenés, ¿no? En la plataforma se plantea que es por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, eso lo veníamos conversando, por trabajo, por salario, pero también en defensa de la seguridad social. Y acá me quiero detener en los últimos compases ya del reportaje. ¿Por qué se hace este planteo sabiendo que hay una discusión en la Comisión de Expertos en Seguridad Social que está por definir un proyecto de reforma de la seguridad social? ¿Esta es la discusión que se viene? Bueno, nosotros vimos algún borrador que realmente nos dejó recontra preocupados porque en general se eleva de manera relativamente indiscriminada la edad de jubilarse. Hay algunas propuestas de cambiar la forma de cálculo con el importe que tú te jubilás cuando te vas a jubilar, que pueden llegar a ser en detrimento del ingreso del futuro jubilado. Se generalizan las AFAP y es público y notorio que el movimiento sindical ha planteado de manera consecuente que el lucro privado no debería ser parte de un sistema de seguridad social, que hay otras esferas económicas donde debe manifestarse el afán de lucro y no en la seguridad social. Pero ese borrador, que fue en su debido momento trasladado, yo creo que por cálculos políticos, como se trasladó antes del referéndum, el Poder Ejecutivo dijo que no era vinculante, cuando quienes lo hicieron eran los representantes que ubicó el Poder Ejecutivo en esta comisión. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos la previsión que puede venir algún proyecto, digamos, de recorte de derechos regresivo en materia de seguridad social y, naturalmente, que es parte de un ajuste, digamos, contra los ingresos de la gran mayoría de la población, y vamos a estar muy atentos y movilizados para defender la seguridad social. Pero eso debe ser suficientemente preocupante para ustedes para que lo incluyan en la programa del 1 de mayo, digamos. Sí. ¿Dónde encuentra el PIT-CNT esos lineamientos regresivos del proyecto de reforma? Bueno, en lo que yo te comentaba, hay un afán de no discutir la financiación de la seguridad social, es decir, no ha sido parte de la discusión. Hay una mirada que no es integral, es decir, se regulan las cuestiones vinculadas al Banco de Previsión Social, pero, por ejemplo, la caja de retirados militares no está parte de la agenda de esta discusión. Y, en general, si el proyecto prevé una escalera, podría decirse, de aumento de la edad de jubilarse a partir de determinado tiempo y cambia la forma de liquidación, bueno, es un proyecto que ubica recortes con respecto a los derechos actuales. Entonces el movimiento sindical expresa esa preocupación. El referéndum del pasado 27 de marzo fue como una especie también de gimnasia, más allá de la profundidad del asunto, ¿no? De gimnasia para el movimiento sindical. Este escenario de reforma de la seguridad social eventualmente, que ya se ha planteado que tendría que tener los suficientes consensos como para salir, también está en la diana del movimiento sindical de que así como está, ¿ustedes lo van a rechazar? Sí, yo creo que es un tema de las prioridades que vamos a tener este año, ¿no?
Es decir, vamos a ver, cuando negro sobre blanco el Poder Ejecutivo elabore sobre la base del borrador existente cuál es su proyecto, obviamente que lo vamos a ver al detalle, pero inclusive más arriba de la mesa representativa de la central, el propio Congreso del PIT-CNT encomendó a ser muy firmes defensores de nuestros derechos en materia de seguridad social, ¿no? Porque hacen a mecanismos de distribución del ingreso, que en realidad lo que tendríamos que discutir es cómo atendemos mejor a la infancia, cuando hasta en la estadística oficial se establece que hay más niños en la calle, cómo atendemos la pobreza, cómo mejoramos derechos, cómo abatimos la informalidad, cómo generamos en definitiva mecanismos que permitan asociar lo que los Maya Oro, al decir del presidente de la República, han generado, que el año pasado lograron depositar 8.000 millones de dólares en el exterior, cuando aquí crece la pobreza y la desigualdad. La discusión legítima en seguridad social es cómo asociamos la buena dinámica económica que tienen algunos sectores desde el punto de vista de generar algo de distribución del ingreso y no de recorte. Entonces nosotros sí, como vos decís, vamos a estar sumamente atentos y activos en ese tema, ¿no? ¿Qué les ha comentado sobre este mismo punto el miembro de la comisión que es representante del PIT-CNT, digamos? Bueno, toda la información de en qué giraban las ideas fuerza, en qué giraban los proyectos, y por eso tenemos esta preocupación, y como tú de manera muy perspicaz observás, por eso está incluido centralmente en la consigna del 1 de mayo, ¿no? Para cerrar el reportaje, Abdala, usted lo manejaba recién, su posición con respecto a las AFAPs, el lucro de las AFAPs en el manejo, aunque una de ellas es privada y es la que tiene la mitad del mercado, pero el ministro Murro, Ernesto Murro, ha tenido una posición histórica en contra de las AFAPs, pero siendo ministro de Trabajo, ni él ni el Frente Amplio elevaron un proyecto para cambiar prácticamente en nada el sistema de administradoras del Fondo de Ahorro Previsional, que son los nombres de las AFAPs. ¿Por qué pasa eso entonces? ¿Por qué el PIT-CNT, que tiene de alguna manera su representación, a la hora de cambiar o poder haberlo cambiado, no lo hizo? Bueno, lo que pasa es que el PIT-CNT no gobierna, digamos. No, pero sabemos que el ministro Murro tenía una cercanía, digamos, o sea, en un origen por lo pronto. En ese sentido, nosotros hemos tenido divergencias importantes con el Frente Amplio y sus gobiernos desde el punto de vista de no haber avanzado de modo más consecuente en la eliminación de las AFAP del sistema de seguridad social. Porque ese camino es la eliminación. Sí. Nosotros tenemos una posición de fondo con respecto a ese asunto. ¿Qué decimos? Dentro del sistema social hay distintos círculos, distintos resortes, distintas áreas. Hay áreas en donde la forma, digamos, de regular la actividad en esta sociedad capitalista es el lucro. Nosotros decimos, la seguridad social no tiene que estar asociada a forma alguna de lucro, porque es justamente un mecanismo que la sociedad se ha dado a lo largo de la historia al influjo de la lucha del movimiento obrero. Muchas conquistas de seguridad social salieron de los consejos de salario en Uruguay. Las asignaciones familiares, un conjunto de cuestiones que están asociadas a la seguridad social salieron de ahí. Y que esos son mecanismos redistributorios, que no tienen que haber elementos que lucren con porciones, digamos, de cuestiones que deberían ir a la redistribución de la riqueza. Porque yo inclusive pregunto a quienes profesan, digamos, la idea, digamos, neoliberal, digamos, de que el mercado es el mejor asignador de los recursos y que cada uno busca racionalmente maximizar su utilidad. ¿Por qué los trabajadores tenemos que tener un ahorro forzoso en un ámbito que nosotros no decidimos? ¿Por qué si tú te pasás de determinada franja salarial, viene una FAP y te manotea una parte del salario? Y cobra una comisión por algo que tú no lo pediste. Bueno, yo le podría contestar que porque una ley lo estableció así. Bueno, pero en definitiva, el punto es, la seguridad social desde nuestra perspectiva tiene que estar mucho más asociada a la correcta distribución o a mejorar las fallas de distribución del ingreso que presenta esta sociedad y no tener elementos que lo que buscan es el lucro. Es una posición de fondo, por tanto, hemos tenido diferencias cuando esta ley se aprobó, bajo el segundo gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, ¿no? Hemos tenido diferencias cuando el Frente Amplio no las eliminó, no fue a una transformación más sustantiva de la seguridad social, y tenemos diferencias y ahora se crecen y se desarrollan de manera universal en todo el sistema de seguridad social y sus distintas instituciones, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido una actitud coherente al respecto del tema, con la que se puede diferir, pero no hemos cambiado de posición. Entonces, ¿el Frente Amplio no tuvo esa posición coherente? Para mí estuvo mal en no haber avanzado más en eliminar la AFAP.
Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gustazo.